Namaste. Te doy la bienvenida a esta nueva clase del programa Aprende Bollywood Dance Online. Mi nombre es Sara Jazmín Ramallo y voy a estar acompañándote en este proceso. Hoy aprenderemos el cuarto paso básico. Es bastante parecido al que vimos la semana pasada, así que si no viste el video aún, te recomiendo que lo hagas antes de hacer esta clase. Voy a dejar el link en la descripción del video. Al igual que en los pasos anteriores, este paso también consiste en abrir y juntar. Tengo que elegir un pie dominante dependiendo hacia el lado al que me desplace. Voy a trabajar con los dos pies en planta y el pie dominante es el que siempre va a estar abriendo. Hasta ahí las similitudes. Ahora, la gran diferencia es que este pie dominante va a estar mucho más atrás que el otro. Va a estar mirando hacia el lado hacia el cual me desplazo, en este caso es mi pie derecho, o sea que voy a mirar hacia la derecha y mi pie izquierdo va a mirar siempre al frente. Ahora, ¿cómo puedo abrir este pie si tengo todo el peso atrás? Va a ser imposible, entonces tengo que llevar todo el peso de mi cuerpo adelante, inclusive un poquito de la cadera, para despejar y darle libertad a la pierna de atrás. Entonces, una vez que tengo el peso adelante, voy a abrir levemente, no un montón, mi pierna de atrás y cuando cambio el peso, porque dijimos que íbamos a trabajar con los pies en planta, voy a apoyar y es como que me voy a sentar sobre esa pierna. Y entonces ahí es cuando le doy la libertad a la pierna que acompaña de juntar. Entonces vuelvo a llevar mi peso adelante para poder abrir la pierna dominante y me vuelvo a sentar. Entonces me siento, me siento, me siento, me siento. Esta separación de mis piernas y llevando los dos pies siempre en planta va a hacer que mi cadera ya no se mueva de un costado a otro, ni siquiera en diagonal, sino que haga un movimiento de media luna que acompañe mis pies de manera mucho más ondulante. También es muy común acompañar el movimiento de la cadera con mis manos, ¿no? Ayudar al movimiento que van a hacer mis pies y mi cadera con las manos. Entonces voy a llevar mi peso hacia adelante y me siento, me siento, me siento, me siento. De los pasos vistos hasta ahora, este es el más folclórico de todos. Aquí empezamos a ver la verdadera esencia de las danzas folclóricas de la India y de sus maravillosos bailarines. También es muy común ver este paso bailado en grandes rondas, ya que con él podemos hacer hermosos giros. Es importante tener en cuenta cuando voy a hacer un giro que siempre es el pie dominante, el que está atrás, el que abre, y que ahí va el acento de la música. Nunca va adelante, sino que el acento va atrás. Y hacia ese lado al que abro es hacia el lado al que me desplazo. Entonces, busco un punto céntrico sobre el cual voy a girar alrededor y empiezo con el acento atrás, girando alrededor de mi punto concéntrico. En las películas de Bollywood es muy común que veamos este paso bailado por las tías, por las madres, las abuelas, también por gente joven, por supuesto, porque es un paso muy versátil y puede ser bailado de manera mucho más tradicional o más moderna también. Y este paso con música se ve algo así. Sajna, 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 sajna. फूलों से खुशबू कलियों से रंग लेके सजना की सजनी सजी हौले हौले होठों पे लाली रची हौले हौले आंचल से है झलकता गोरी का रूप कैसे. Espero que hayas disfrutado esta clase. Voy a estar subiendo un nuevo video cada semana. No te olvides de suscribirte a este canal para recibir las novedades. También puedes comentar, compartir y hacer una devolución.
Si quieres darle continuidad y aprender mucho más, puedes sumarte a las clases regulares online dándole clic al enlace que dejo en la descripción del video. Nos vemos la próxima semana. Namaste y que tu vida baile.